estudiar un pasaje del cual yo prediqué en mi congregación no hace mucho, bajo el título La unción del fango o del lodo. Pero comencé a prepararlo con el enfoque de para entender la teología de las enfermedades, pero después vi que esto iba a ser muy profundo para hacerlo hoy, y lo dejé probablemente para otro estudio bíblico, porque sé que van a surgir muchas preguntas, pero es bueno verlo todo a través de la teología bíblica. Así que el título se quedó, pero esa no era la idea, pero no importa, nos va a ayudar a recordar nuestro tema hoy. En una ocasión llegó al seminario donde yo estudié un equipo de traductores bíblicos. Ahí llegó J. Parker, varios reconocidos teólogos. J. Parker escribió un libro que se llama Knowing God, Conociendo a Dios. Él no es en sí un erudito, o sea, no es un traductor bíblico, pero cuando hacen traducciones bíblicas en aspectos teológicos, a él es uno de los que más le preguntan para asegurarse de la doctrina de la teología, porque es un gran teólogo. Y en una conferencia que nos dio a los estudiantes, él dijo lo siguiente, y lo cito: cuando hace falta arreglar un carro, hace falta un mecánico. Cuando hay enfermos, hacen falta doctores. Pero cuando una nación está enferma, hace falta teólogos. Eso es lo que se necesita. Y los teólogos son ustedes, los cristianos, que mejores que ustedes. Ustedes tienen un conocimiento que el mundo no tiene, el mundo no concibe y el mundo no puede jamás entender. Así que queremos, con esta idea, entrar en el pasaje del cual vamos a hablar hoy. Les invito a buscar allí en el pasaje de Juan capítulo 9. Y es la sanidad de un ciego de nacimiento. Dice así, comienzo a leer. Ustedes, si alguien tiene preguntas, puede hacerla vía email. Mi esposa está aquí siguiendo y ella me dirá las preguntas. Si veo que la pregunta lleva mejor explicación, la haré después por separado y así queda para todos. Porque aquí hay un delay, o sea, un retraso como de 10 a 20 segundos en el Facebook. Pero su pregunta no se escapará, la responderemos. Y si yo la respondo y no está satisfecho, pues no se preocupe. La respondemos otra vez. Y si no, pues no hay problema. Le diremos dónde encontrar la respuesta. Pero queremos que sepan que esto es un estudio bíblico. Dice la palabra: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En términos nuestros, pudiéramos decir: maestro, ¿quiénes pecamos? Nosotros, nuestra generación, la generación conquistadora de antes de la Segunda Guerra Mundial, la generación de la Segunda Guerra Mundial, de los héroes, la generación de los baby boomers, pecó la generación del X, esa es la generación mía, que por cierto se llama X, porque los sociólogos decían: no se sabe qué va a salir de esta generación, éramos un desastre. Esa es mi generación, hijos de los hippies, quienes eran hijos de los que regresaron de la Segunda Guerra Mundial, de ese grupo. Luego vino el milenio, nuestros hijos vinieron entonces ahora los hijos del milenio. Y siempre está decir, preguntamos y le echamos la culpa a otras generaciones. ¿Quiénes pecaron? ¿Quiénes sufrieron? Que por cierto, esto es parte de la creencia del Antiguo Testamento, que por un pecado se seguían por varias generaciones y Dios castigaba por varias generaciones. Ellos tenían esas cosas en mente, pero era un mal uso de las Escrituras, porque aún en el Antiguo Testamento Dios era un Dios relacional. Él se relacionaba a nivel personal. Él no castigaba a otros por uno. A veces lo hacía. Había momentos en que sí lo hacía, que implicaba el pecado de toda una nación. Pero habían pecados que era de uno, y uno tenía que pecarse, que arrepentirse, como David, que dijo: ante ti solo he pecado.
Y a veces cuando era una nación tenía que humillarse toda la nación. Y a veces nosotros cuando vemos problemas empezamos a buscar de quién es la culpa. En este caso buscamos la culpa de esta plaga que está en el candelero. Bueno, ¿quiénes fueron? Fueron los chinos, fueron los americanos, fueron los europeos, ¿quiénes fueron? Fueron los japoneses. Todo el mundo está buscando culpables de este virus. Bueno, a nosotros no nos interesa porque cuando creemos en la doctrina de que Dios tiene todo en sus manos, no nos importa lo que el mundo haga o deshaga. No nos interesa. Pero aquella gente aparentemente estaban dedicados a ver cuando alguien estaba enfermo de quién había pecado. Y respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este es un pasaje clásico, todo el mundo lo conoce. En épocas como esta hay cientos, millones de sermones, muchas personas hablando de esto, pero como decía mi profesor de historia, Frank James, repetir lo mismo una y mil veces es bueno. It's good. So let us repeat it. Let us repeat history. Vamos a repetir la historia una y otra vez. Es bueno. Así decía él constantemente. Porque hay personas que a veces miran la historia y dicen lo mismo y lo mismo. Bueno, ¿saben qué? Lo mismo. Si no se aprende bien, se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. Y quizás nosotros estemos dedicados, perdiendo el tiempo, buscando de quién es la culpa. O aún quizás averiguando cómo se va a resolver el problema. ¿Quién lo va a resolver? Que lo hagan los culpables. ¿Quiénes fueron? Hermanos, no es el momento de nada de esto, sino el momento de entender que cualquier cosa mala o buena, todas son para que se manifiesten las obras de Dios. Y esto es bueno saberlo. Esta es doctrina. Esto es teología. Por cierto, más adelante cuando pasa el milagro de Lázaro, pasó algo muy parecido. Y Lázaro estaba enfermo, el gran amigo de Jesús, hermano de Marta y María. Eran tres hermanos, amigos de Jesús, ponían la casa del ministerio de Jesús. Cuando él enfermó, él no se apuró en ir a ver a su amigo y sanarlo, sino que dijo exactamente lo mismo. Esta enfermedad es para la gloria de Dios, es para que se manifieste el poder de Dios. Así que el Señor creía eso. Mi pregunta, si el Señor cree eso, en este estudio sería bueno pensar, como se dice en teología, este es un estudio bíblico, rethink, repensar, ¿qué pensamos nosotros? ¿Algo nuevo o pensamos lo que Jesús pensaba? No podemos buscar o pretender creer en algo nuevo. No hay nada nuevo debajo del cielo. Dice las Escrituras, no hay nada nuevo. Cada vez que yo digo esta expresión de Eclesiastés, me viene a la mente la lámpara. Siempre, constantemente viene la lámpara, porque la lámpara es una cosa súper moderna, brillante, nuestra. Supuestamente la inventó, ¿cómo se llama? De la bombilla. Se fue de la mente. Edison, Thomas Edison. Muchos dicen que no fue él, que se robó el invento y lo patentizó él. No sabemos. Y algunos dicen no, que lo inventó Tesla y él se lo robó. No sabemos. Pero es interesante que aún los arqueólogos han encontrado que los egipcios tenían lámparas. Tenían la manera de alumbrar ciertas lámparas, de producir ciertas energías. Eso es algo asombroso. Así que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay nada nuevo en la teología excepto creer lo que Jesús creía. Y no quiero que se me vaya el tiempo en esto, pero es bueno recordar esto constantemente. Isaías es un ejemplo de lo que el Señor, o para lo que el Señor vino. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes volverán a alegrarse en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Este pasaje no es el único. Yo puse solo ese, pero fíjense, en Isaías 35, porque es un estudio bíblico, usted lo puede buscar.
habla también de la promesa que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. En Isaías 42, 7 y 8 se habla de la luz de las naciones. Cristo es esa luz, la cual abrirá los ojos de las naciones. Y es costumbre, era costumbre, vamos a decirlo así, de los profetas, mencionar lo que el Mesías iba a hacer. Así que Jesús vino, el Mesías prometido llegó y cumplió lo que había prometido. Él vino a darle vista a los ciegos. Así que es bueno tener eso en mente. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en el pasaje para ver 4 breves ideas en este estudio. Cosas que hay que aprender. Y continuamos leyendo y entonces me detengo en el 4 y 5. Respondiendo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Yo quiero ver algunos detalles de este pasaje. El versículo que continúa dice, Rabí, ¿quién pecó? O sus padres, para que haya nacido ciego. Yo no voy a enfatizar eso porque ya expuse nuestra declaración, y es que nosotros tenemos a veces supersticiones y creencias que no son las del Señor. El Señor lo hace todo en su voluntad. La soberanía de Dios va por encima de todo, por encima de las enfermedades y de los virus. Por encima de todo. Y por cierto, al meditar en la teología de las enfermedades, que habría mucho que decir, a veces nosotros nos rompemos la cabeza de dónde vienen las enfermedades, pero fíjense, el origen de las enfermedades, los culpables somos nosotros. Jesús, Adán y Eva escucharon las palabras del Señor, que el día que se comieran la fruta, morirían. Ahora, para morir hay varias maneras de morir. A uno lo matan, uno muere en un accidente, uno se enferma o de viejo. Pero cualquiera que sea, es la paga del pecado, que es muerte. Así que para empezar, si pudiéramos decir, porque en teología pudiéramos decir que el autor de las enfermedades es Dios, bueno, hay grupos que dicen que sí. Yo, no se ofendan, yo creo que nada viene de casualidad, sino que Dios es el autor de todo. Y nosotros a veces ponemos categorías, pero Dios es el autor de todo. Dicho esto, cuando digo todo, es todo. De hecho, cuando en un estudio bíblico, vamos a recordar otra vez el pasaje que hemos mencionado en varias ocasiones, Romanos 8:28, cuando dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas pasar, la palabra griega de todo es pasa. Es paz, pasa, pan, son las 3 combinaciones. Cuando todas las cosas ayudan a bien, es porque todas las cosas vienen de Dios. Todo. Y todo tiene un propósito. En la época de los huracanes, les damos gracias a Dios por los huracanes. Muchos dicen, ¿cómo que le damos gracias a Dios? Bueno, es una manera de limpiarse la atmósfera, es una manera de que los que necesitan trabajo de limpieza tienen trabajo y pueden recuperar la economía, mientras que otros pierden. Así es así, la culpa es del pecado. Cuando vemos los volcanes, es una gran tragedia, pero si los volcanes, el planeta explotara. Así que Dios lo diseñó todo, aunque parezca que no. Y Dios diseñó aún los virus. Él sabe. Virus y las bacterias, todo tienen propósitos. Por cierto, tienen que ver en un gran porcentaje para el oxígeno, la respiración. Así que en este estudio vale la pena, si se le quiere llamar pena, recordar que todos nuestros problemas están dentro del plan de Dios. Todo. Nada se le escapa. Entonces el Señor les dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Las obras de Dios. Yo quiero detenerme en esta expresión, las obras de Dios. Si nosotros creemos en las obras de Dios, creo que este estudio bíblico sería entonces, si hay algo que marcar, esa expresión, las obras de Dios, los trabajos de Dios, lo que Dios hace. Hermanos, Dios no se equivoca. Aquel día, en aquel momento, en aquel instante, aquel hombre había sido preparado por Dios.
ciego desde el nacimiento, para que en un momento aquellos fariseos y religiosos le preguntaran quién pecó, sus padres. En aquel día aquel hombre había estado allí para que Dios diera un mensaje para toda la humanidad que pasó de una manera histórica. Algo chocante, algo que los dioses griegos no podían hacer. No, ellos no podían controlarlo todo. Sin embargo, Dios sí. Las obras de Zeus, por cierto, en sentido bíblico, y quiero mencionar esto, el Dios grande fuera de los hebreos era Zeus, el de los griegos. En griego nosotros llamamos a Dios Theos. Y ese Theos se desarrolla de la palabra Zeus. Y es muy bonito porque cuando Juan utilizó, en el principio era el verbo era con Dios. Esa combinación de palabras es tan bonita. Yo escuché en una conferencia, en una ocasión, que era una manera en que Juan estaba diciendo, todos los dioses de esta tierra, todos son creados, no tienen un verdadero origen divino, pero el verdadero Dios nuestro, que es superior a Zeus, el que dicen los del norte, los griegos y la gente de otras culturas, ese es el verdadero. Y ese Dios controla todo. Todas las obras son de Él. Él es el creador. Así que hay algo que aprender en este estudio bíblico. Además de que todo tiene una razón y un propósito, es que Dios está trabajando. No solamente Dios, hay una necesidad divina de todo. Dice el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. Y continúa hablando de la luz del mundo, etc. Luz soy del mundo. Uno de los 7 yo soy de Cristo. ¿Por qué menciono y enfatizo este pasaje? Porque en este estudio bíblico es bueno recordar que Dios trabaja, pero Cristo también está trabajando. Él es nuestro Dios hecho hombre. Y Él está mirando, y Él mira la necesidad. Es necesario hacer las obras del que le envió. Él mira las necesidades nuestras. Cuando nosotros estamos hablando, está todo es porque el aire me da, así que no se preocupe nadie. Si usted está en una cámara, nadie le va a llegar. No, dejen el aire. Luz del mundo. Hermanos, si hay una idea para empezar, usted dirá, todavía está empezando, pastor. Bueno, es el primer punto de este estudio. Aprendamos que el Señor tiene un plan con nuestros problemas. Con todo. Así que vamos a ignorar lo que el mundo diga. Vamos a enfocarnos en las obras de Dios y vamos a enfocarnos en la necesidad que Cristo ve en las cosas. En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, aparece en muchas ocasiones la expresión me es necesario. Hay cosas que el Señor ve que son necesarias. Por ejemplo, cuando Jesús cruzó el lago, aquel fue a Gadara y se encontró con el gadareno, él fue porque era necesario, él lo dijo, me es necesario. Cuando se encontró con la samaritana, antes de que se encontrara con ellos, pasó por allí y él le dijo a los discípulos, me es necesario pasar por allí. Claro, nadie sabía lo que iba a pasar, iba a encontrarse con la samaritana. Así que el Señor ve la necesidad. Dicho esto, también hay mucho que aprender en este pasaje bíblico, en esta historia. Vamos a aprender que el Señor espera obediencia, aun cuando no entendamos. Dice el pasaje, el versículo 6, lo leo. Dicho esto, después que dio su mensaje, escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Muchos dirían, yo estoy seguro que muchos científicos quisieran tener de la saliva de Jesús en sus inventos y que fuera inyectada en la sangre de la humanidad, porque la saliva de Cristo era poderosa. No era la primera vez que le hacía este milagro. Jesús, por lo menos en 2 ocasiones lo hizo y aparece, y seguro que lo hizo en otras ocasiones. Jesús hizo tantos milagros y no todos se mencionaron en la Biblia. No todas sus enseñanzas, no todas sus parábolas. La razón es porque estas son, como dice Juan, para que creyéramos que Jesús era el Hijo de Dios. Así que era el objetivo, y creer en Él. Todavía él pudiera haber escrito, pero ni siquiera todos los libros del mundo hubiesen alcanzado, o sea, todos los rollos. Pero en esta historia vemos que Jesús hace lo incomprensible, lo que jamás
nadie se le hubiese ocurrido escupir en tierra y hacer con la saliva, hacer saliva el lodo y echárselo en los ojos. Esta es la saliva de Cristo. Esto es bonito, porque esto tiene un significado teológico muy interesante, porque lo que los judíos llamarían sucio y un gesto despreciable, escupir, recoger de la saliva, echársela a alguien, el Señor lo ve como una cura, porque es una cura milagrosa. Y esto es importante porque para aprender de este estudio algo extra quizás sería que las curas vienen del Señor. A mí me fastidia cómo miramos a la China. La China es la que va a producir la medicina, la cura. Probablemente la tenía ya, dicen muchos. Bueno, no sabemos. Algún día se sabrá la verdad de todo lo que ha pasado. Pero mientras tanto, déjenme decir algo. La cura de todo la tiene Cristo. La tiene Cristo. Solamente Él. No solamente una cura que tiene Él, sino una cura que exige obediencia. Obediencia. Dice el pasaje que entonces Él le dijo a aquel ciego, ve a lavarte en el estanque de Siloé, lo cual significa enviado. Entonces fue, se lavó y dice el pasaje que regresó viendo. Regresó viendo. A veces nosotros queremos que el Señor nos dé sanidad, pero no hay obediencia. No hay obediencia. El estanque de Siloé en la historia del pueblo de Dios era muy importante, porque el nombre, esto es una piscina, ¿okay? Y ahí es donde se alimentaba del manantial de Gihón, y ahí es donde se lavaban los animales para los sacrificios. Era un agua que la tenían como milagrosa. No lo era, el poder para todo era Dios, pero era un agua famosa, conocida desde que conquistaron y formaron a Jerusalén. Y en las fiestas de los tabernáculos, allí donde se iban a ser lavados y se sacaba el agua de las ceremonias para tirar el agua en el piso, donde se hacían las celebraciones, para lavar el tabernáculo, para muchas cosas. Era un agua especial. Esta es el agua bendita que muchas religiones utilizarían hoy en día. Creen en bendiciones que son maldiciones porque engañan. Yo me pregunto, ¿dónde están hoy los predicadores de la prosperidad con sus aguas benditas? Cristo es el agua de vida. Y Cristo exige obediencia. Si hay algo, otro punto para aprender en esta historia, en este estudio, es la obediencia. No puede, si no hay obediencia, no hay bendiciones de Dios. Tiene que haber obediencia. También se puede aprender aquí otras cosas. Miren, aquí en esta historia hay que aprender también a vivir la experiencia de un encuentro con Cristo. Y esta es la parte, diríamos, más bonita, porque hablamos de este virus, hablamos de la enfermedad, hablamos de la tragedia de la Florida cerrada, los vuelos que se quieren cerrar en Nueva York, California, los países, Italia, España. Pero yo quiero decirle algo, ¿dónde queda la vida cristiana en un tiempo difícil como este? Donde hay, mire, aquel hombre tuvo que ser obediente y fue obediente, y con él se puede aprender mucho. Dice el versículo, a partir del 8 al 34, se ve ya la experiencia de él con Cristo. Ya que hay la experiencia con Cristo, porque muchos van a burlarse, dice el versículo del 8 al 12. Bueno, el tiempo se va, pero dice que unos decían, cuando preguntaban si este es el que estaba ciego, unos decían, él es, otros, bueno, a él se parece. Y él decía, yo soy. Si hay algo para recordar, o para tener nuestras vidas con esta plaga, con este virus, con esto que ha estado pasando en el mundo, es que hace falta cristianos que digan, yo soy. Sí, yo soy el que Cristo sanó. Yo soy el que Cristo salvó. Ahora estamos en los hogares trancados y queremos hablar
Queremos todo el mundo poniendo versículos bíblicos en Facebook. Todo el mundo escribiendo cosas bíblicas. Pero hasta hace poco, cuando miramos los Facebook, todo era, miren la ropa que me compré, miren la casa que me compré, miren el carro que me compré, mírenme aquí comiendo en estos restaurantes, mírenme yendo aquí de vacaciones. Y yo digo, pero cuánta vanidad y basura en Facebook. Y cuán pocas personas viven la vida cristiana en Facebook. Por poner un ejemplo, en todos los medios sociales lo mismo. Ahora queremos mostrar, sí, yo soy cristiano, pero cuando el Señor nos da la libertad para hacer y mostrarlo, es bueno hacer como aquel hombre, que estemos allí para decir, yo era el ciego que ahora veo. Así que aprendamos también a vivir la experiencia con Cristo, a pesar de los enemigos. Y muchos vamos a ser criticados, pero aprendamos eso. Cuando miramos el pasaje, dice el pasaje que los ojos le fueron abiertos y todo era diferente cuando él regresó. Pero cuando vemos eso, se añadía que el punto de que él era criticado, sobre todo porque lo habían sanado el sábado. Mira que la gente enfatiza en la religión. En una época como esta, ya van 51 minutos, me acaban de decir. Hermanos, vamos a avanzar, como yo dije la última vez, que va a ser más largo. Pero recordemos que hay que aprender a vivir la vida cristiana cuando Dios hace milagros. Así que vamos a terminar con esto, pero aquel hombre regresó para adorar a Cristo. Lo cuestionaron, fue a buscar a Cristo. Y la pregunta es, ¿sabes? Voy a leer el pasaje. Oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él respondió y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Hermano, ¿usted cree en Cristo? En este tiempo que está usted trancado en su casa, piense eso. Porque en sus hogares hay personas que no creen. Quizás no les llevamos a la iglesia, quizás no les dimos la palabra, pero ahora tenemos la oportunidad de hablarles. Los matrimonios están más unidos, los hijos más unidos con sus familias. Es bueno meditar en esta época. Quiera Dios que meditemos en este milagro de Jesús. Porque el Señor Jesús hizo un milagro con una enfermedad que pareciera que estaba ajena a su ministerio, a su obra. Pero Él la había planificado para que todo el mundo aprendiera que aún en las enfermedades hay una obra que Él tiene planeada. Quiera Dios que cada uno siga el plan de Dios, aún en este tiempo difícil. Oramos. ¿Hay una pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Si hay alguna pregunta, la pueden escribir. Si no, ya voy a terminar, las pueden de todas maneras escribirla y yo la voy a responder. Así que terminamos y nos veremos entonces el domingo a las 11. Oramos. Señor, gracias por este tiempo que hemos estado aquí. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por tu mano de misericordia. Ayúdanos a aprender de este milagro de Jesús cuando le dio vista a aquel ciego. Y, Señor, que en este tiempo de enfermedad y de plaga nosotros podamos confiar que toda enfermedad está en tus manos. Tú tienes un plan hermoso para mostrar tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.